disponernos para oír, para recibir la palabra de Dios. El culto podríamos decir que tiene dos partes fundamentales. La primera es dar y la segunda es recibir. La primera es la que tiene que ver con el devocional, donde el pueblo, ese espacio es para darle a Dios alabanza, adoración. Es el espacio donde se le rinde al Señor, se le entrega. Y luego viene la parte donde nos sentamos esa es la segunda parte, donde nos sentamos para recibir el mensaje, el consejo de Dios, en la parte de recibir. La primera es la parte de dar. Por eso el devocional es fundamental que se haga de una manera muy concentrada y se haga muy dada, porque de ahí depende luego la otra parte. Así que viene esta parte donde usted estará ahí sentado recibiendo, pero es necesario que no solamente oiga, sino que reciba. Una cosa es oír y otra cosa es recibir lo oído. Entonces, quien oye, uno oye todo. De hecho, uno sale por ahí, por la calle, se sube a un bus, a un taxi, entra a un restaurante, a un centro comercial, y uno oye muchas cosas, pero no las recibe, no las guarda, porque son cosas que hay que desecharlas, oírlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces escuchamos una cantidad de cosas las cuales no recibimos y mucho menos las guardamos, ¿verdad? Pero cuando se trata de oír la palabra de Dios, entonces sí debe ser una actitud atenta para recibir. Es donde algunos predicadores utilizan la siguiente frase: ponga su vasija boca arriba para recibir. Así que pongamos nuestra vasija boca arriba para recibir. Vamos a orar y le pedimos a Dios que nos hable de manera especial conforme a nuestra necesidad. Ore conmigo, que a lo menos escuchemos todos el clamor y lo escuche Dios allá en su trono. Padre y Dios que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad y privilegio de estar en tu templo, en tu casa, delante de tu presencia en esta hora. Estamos aquí para rendirte honor, gloria, alabanzas a tu nombre precioso, pero también para recibir el consejo de tu palabra. Por eso ahora que tu palabra va a ser expuesta, ruego me concedas tu sabiduría, tu conocimiento, tu ciencia, para hablar tu palabra como debo de hablar, con la unción y bajo la inspiración de tu Espíritu, pero también con esa autoridad, conocimiento, ciencia, poder y respaldo y prudencia de lo alto. Que tu palabra llegue a cada corazón, ministre a cada vida, cada alma necesitada. Que tu palabra penetre hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y que ella discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Obra en cada oyente
por medio de tu palabra. Reprendo en el nombre de Jesús toda obra del mal, toda obra del maligno. Yo la reprendo en el nombre de Jesús. Todo lo que en esta hora se levanta para contrarrestar y estorbar la bendición del Señor, yo declaro ahora bendición de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestros oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, tengan la bondad. Hemos venido trayendo un tema el cual hemos titulado ¿Por qué un cristiano se aleja de Dios? Es el interrogante, es la pregunta, el interrogante. ¿Por qué un cristiano se aleja de Dios? Y miramos la primera, la segunda y la tercera parte, ¿verdad? Hoy continuamos con la última parte de este tema. ¿Por qué un cristiano se aleja de Dios? Y hemos estado mirando a través de la palabra el por qué una persona que dice amar a Dios lo deja a Dios. Y hemos basado el tema en el libro de Jeremías, capítulo 2, los versículos 5 y 6, 4 y 5. Estos dos versículos dicen lo siguiente: oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vano. Es la pregunta que hace el Señor. Así que, tomando esta cita, hemos ido señalando que cuando alguien se aparta y se aleja de la iglesia, a quien realmente está dejando y a quien está abandonando, dándole la espalda, es a Dios. No está abandonando el templo ni a los hermanos. A quien realmente abandona es a Dios. Y a lo que realmente abandona es a su salvación, su propia salvación, porque la salvación es personal. La salvación es personal. Así que por eso la Biblia dice que el Hijo no llevará el pecado del Padre o viceversa. Cada uno pagará a Dios por su pecado. Así que cuando alguien deja la iglesia, está dejando eso a Dios y está renunciando a su propia salvación. Y quien pierde la salvación es el que se aleja de Dios, no el que queda con Dios, sino el que lo abandona. Ahora, es importante resaltar que en el versículo 5, la parte última, señala algo interesante, lo cual quiero resaltar.
Y es que cuando el Señor dice que lo dejaron a Él, añade algo y dice, cuando dice, se alejaron de mí, y añade, y se fueron tras la vanidad, se fueron tras la vanidad. Esto es más o menos como decir, doña fulana dejó al esposo por irse con fulano de tal. En otras palabras, un cristiano deja a Dios por ir detrás de otra cosa. ¿Me entendió eso? O sea que todo el que deja a Dios lo deja por irse detrás de otra cosa. O sea, dejó de amar a este por estar enamorado de aquel. O sea, ya no ama a Dios, ahora ama al mundo. El día que dejó el mundo ya no ama al mundo, ahora ama a Dios, que eso es lo que sucedió el día que le entregamos nuestra vida a Cristo. Dejamos de amar al mundo por amar a Dios. Pero cuando alguien deja a Dios, deja de amar a Dios por amar al mundo. Eso es lo que dice Pablo en Timoteo 4:10 cuando habla de Demas. Dice, Demas me ha desamparado amando a este mundo. Si usted quiere mirarlo ahí en su Biblia, por favor, vamos a carta a Timoteo. Nos dice la palabra del Señor. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 10. Ese versículo 10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Amando este mundo. O sea que Demas dejó a Dios porque dejó de amar a Dios. Ahora, ¿a quién amaba Demas? Al mundo. Y la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si uno ama al mundo, no te viene esto, el amor del Padre no está en él. Así que cuando una persona se aleja de Dios es porque dejó de amar a Dios y se enamoró de otra cosa. Vuelvo a repetirlo. Cuando alguien se aparta de Dios, número uno es porque dejó de amar a Dios. Y número dos, ahora ama otra cosa. En este caso ama al mundo. Así que ya no voy detrás de Dios porque ahora voy detrás de otra cosa. Voy detrás del mundo. Ahora quiero que volvamos a Jeremías 2:5. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Se fueron tras la vanidad. O sea que cambian una cosa por otra. Cambian un Dios por otro. O sea, en este caso cambian al Dios verdadero para ir detrás de otras cosas que para ellos tienen más importancia que Dios. Así que el que deja a Dios es porque dejó de amar a Dios. Uno jamás deja lo que ama. Uno jamás abandona lo que ama. Uno jamás renuncia a lo que ama. Así que ninguna persona puede venir, un cristiano, y decir, yo amo a Dios, pero lo dejé porque fulano me miró mal.
Yo amo a Dios, pero lo dejé porque en la iglesia no me tenían en cuenta. Yo amo a Dios, pero lo dejé porque el ujier me trató mal. No, eso es mentira. La Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que cuando alguien deja a Dios, es porque ya no lo ama. Y a uno le es fácil dejar lo que no ama, abandonar lo que no ama, renunciar a lo que no ama. Si usted tiene, por ejemplo, 2 bandejas de comida y una es la de su paladar, la que le gusta, la que le agrada, y la otra no le agrada mucho, no es de su paladar, y va a regalar una de las 2, va a renunciar a una de las 2, seguro que no deja, no regala a la que le gusta, sino la que no le gusta. De hecho, hay gente que regala ropa y regalan la que ya no le gusta. Y regalan cosas que ya no les gustan. ¿Sí me entiende? Por eso cuando Dios le dice a Abraham que le sacrifique su hijo, Abraham tiene 2 hijos, Isaac y Ismael. Pero cuando le dice que le sacrifique uno, dice, sacrifícame a tu hijo, al que amas. Porque sacrificio es lo que uno ama. Lo que uno no ama no es sacrificio. Antes es liberarse de un peso. Pero lo que uno ama, para uno ofrecerlo, eso se llama sacrificio. Por eso la gente que ama a Dios se sacrifica, no importa a cuánta distancia queda el templo de donde usted vive al templo. Si hay que ir a pie, en carro, en burro, en bicicleta, la persona que ama a Dios se sacrifica. Pero quien no ama no hace ningún sacrificio. Así que según el versículo 5, cuando una persona deja a Dios es porque está detrás de otra cosa. Por eso usted ve que la gente que se aleja de la iglesia, los días ya están, en el caso de algunas mujeres adultas y a veces jóvenes y adultos, a los días ya usted los ve casi desnudos andando por la calle. Precisamente dejaron a Dios porque amaban esas modas indecorosas y no veían la hora de ponérsela, y estando en la iglesia no podían. O a los días usted ve ese varón fumando cigarrillo en la cantina, es porque eso estaba en su corazón, quería hacerlo, pero como estaba en la iglesia. Entonces, cuando alguien deja a Dios, es porque ya tiene otro amante. ¿Me está entendiendo eso? No se me vaya a entretener. Por eso al inicio dije, una cosa es oír y otra cosa es recibir. Así que cuando alguien deja de amar a Dios es porque ya tiene otro amante. O sea, deja a Dios para irse con el amante. Ya ese amante, llámese mundo, llámese vanidades, llámese moda, llámese vicios, llámese lo que se llame, es un amante. Como esa mujer que deja al esposo por irse con el amante. O el hombre que deja a su esposa por irse con la amante. O sea, dejó una por ir detrás de otra. Dejó uno por irse detrás de otro. Eso es. Por eso nosotros tenemos que irnos con esta enseñanza a quedar claro, y que los errores de visión, de opinión que hemos tenido hasta el día de hoy
eso ya se borre de nuestra mente y corazón, y a toda hora estar justificando al descarriado, al que deja a Dios, y condenando a la iglesia y a otros. Es posible que alguien nos haya hecho algo. Es posible que alguien se haya portado mal con nosotros y haya sido injusto. Pero eso no es causa justa para uno dejar a Dios. Si es posible, no ande más con esa persona, ¿verdad? Que le hizo eso, pero no deja a Dios. Porque quien le hizo ese mal, quien fue injusto con usted, fue una persona, no fue Dios. Por eso el versículo 5, ¿qué pregunta Dios? ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que me dejaron? ¿Qué maldad? ¿En quién hallamos la maldad? En el hombre, no en Dios. La maldad se halla en el hombre, la maldad no se halla en Dios. ¿Cómo puedo yo dejar a Dios porque usted me haya hecho un mal? ¿Cierto? Porque usted me haya calumniado, porque usted me calumnie o diga un falso testimonio contra mí. ¿Dejar yo a Dios por eso? No, eso no es justificable. Posiblemente ya yo guardo la distancia con usted y ya, pero con Dios no. Yo digo, esta persona tiene una lengua liporina, así que me cuido a la distancia, a lo lejos. Y si el brazo pudiera ponerlo de caucho, lo saludaría de lejos porque tiene una lengua. Pero jamás dejar a Dios, porque el mal lo hallé en esa persona, no lo he hallado en Dios. Eso es lo que dice, es lo que responde según la historia el pastor de la iglesia en Esmirna, que habla Apocalipsis, el anciano Policarpo, cuando lo iban a quemar en la hoguera. El verdugo le dice que renuncie a su fe y que maldiga el camino del Señor. Y de esa manera no lo queman vivo, le perdonan la vida. Este anciano dijo, 86 años tengo de conocer a mi Señor y nunca me ha hecho mal, solo bien. ¿Por qué tengo que negarlo? Y eso tiene que preguntarse usted. El que me hizo mal fue fulano. Dios nunca me ha hecho un mal. ¿Por qué tengo que dejarlo solo por lo que me hizo este hermano? Entonces, esta enseñanza queremos, porque hoy la vamos a cerrar, que quedemos claro que ojalá usted no vuelva a andar por ahí a toda hora justificando al que deja a Dios. No, cuando una persona deja a Dios es porque tiene un amante. Y no estoy hablando de esa relación física humana, sino un amante. Ese amante puede ser la vanidad, el mundo, los placeres, las modas, las diversiones. ¿Sí me entiende? Un amante. Un amante. Porque aquí dice el Señor, y se fueron tras la vanidad. Ahora, dejar a Dios es algo terrible. Y mire lo que Dios dice. Ahí mismo en su Biblia, Jeremías 2, quiero que miremos el versículo 11. Hay una pregunta, una interrogante de parte de Dios. ¿Cuál es el interrogante ahí en el verso 11? ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. El Señor dice, ¿dónde existe una nación que haya cambiado a sus dioses, aunque ellos no son dioses? O sea, no hay una nación en el mundo que haya cambiado sus dioses. ¿Cierto? Si su Dios es Buda, mueren por Buda. Los musulmanes, ellos mueren por su Dios. Alá. O sea, ellos mueren por su Dios y nunca lo cambian.
Pero Dios dice, mi pueblo sí me cambia a mí. Es precisamente eso, que dejar a Dios realmente es algo tremendo. Verso 13, ahí en su Biblia. Dejar a Dios es una maldad, es un mal. Léalo ahí en su Biblia, el verso 13. ¿Qué dice el Señor? Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuál fue el primer mal? Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y lo segundo es, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Así que lo que hace una persona cuando se aparta es dejar a Dios. Está dejando es a Dios, está cometiendo un mal. Dejar a Dios no es un bien. Por eso yo no puedo apoyar al que se aleja de Dios. No puedo pasarle la mano por el hombro y decirle, sí, tuviste razón, claro, te justifico, sí, pobrecito. No, tengo que sentarlo. Tengo que sentarlo y decirle lo que dice Pedro. ¿Sabe qué dice Pedro? Y se lo voy a decir, suena fuerte, pero es bíblico. A ese que deja a Dios tengo que sentarlo y no pasarle la mano y decirle, ay, tiene la razón. Tengo que sentarlo y decirle, eres como la puerca, volviste al cieno, y como el perro que volviste al vómito. Eso sí tengo que decirlo, que eso le quede en la conciencia toda la vida. O eso es lo que señala la Biblia cuando alguien se descarría. Es bíblico, suena fuerte, pero es la verdad. Lo que vomité, volví a recogerlo. Pero si le paso la mano y sí, tuviste razón, fulano tiene la culpa, apenas lo encuentre, le voy a hacer el reclamo y que te venga a pedir perdón. Eso no es así. Por eso tenemos tanta gente descarriada en nuestras propias casas. Mire sus hijos, los que están aquí, ¿cuántos hijos tiene descarriado en su casa? Sus hijas, sus hijos, su familia es descarriada. Los ha enfrentado, les ha hablado, no quizás les ha apoyado su cobardía, porque dejar a Dios es de cobarde. Dejar a Dios es de fusilánime, de cobarde. Seguir a Dios es de valiente. Y por no decirle la verdad, lo que hicimos fue, en vez de ponerle piedras en el nido para que se incomodaran y salieran de ahí, le pusimos espumita en el nido para que el descarriado duerma ahí tranquilamente. No, al descarriado hay que meterle candela, como lo hizo Pablo con aquella víbora en la isla de Malta, que prendió fuego y la víbora salió huyendo y se le pegó de la mano. Y luego la sacudió y la echó al fuego. No podemos dejar que la víbora duerma ahí. Tenemos que pararnos. Yo tengo que pararme aquí a incomodarlo a ustedes. Yo no puedo decirle a la hermanita que lleva 2 meses de venir al culto y mirarla, vino y no voy a predicar. No. Usted está mal. Si no se congrega, usted está mal. Yo no puedo hacerle sentir bien que está bien. Eso está mal. Si usted no se congrega, usted está mal. Y eso no es amor a Dios. Usted puede alabar la gloria del Señor. Es eso. Una palabra bien dicha o redarguye o pasa algo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el versículo 20 dice lo siguiente. Porque hay algunos que están en el Evangelio, pero hace mucho tiempo estaban descarriados. Y se llaman los descarriados dentro de la iglesia. Lea el verso 20 para que vea lo que dice el Señor. Hablando al pueblo que lo dejó. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. ¿Se da cuenta?
O sea que hay gente que llevan meses descarriados dentro de la iglesia. Porque para nosotros se descarrió es porque dejó de venir a la iglesia y no porque dejó a Dios. Para nosotros el descarriado es el que no volvió más a la iglesia, no el que está viniendo a la iglesia. Pero hay gente que está viniendo a la iglesia, congregándose y algunos hasta tomando cena y participando en los altares, que hace tiempo rompieron su yugo con Dios, rompieron su pacto con Dios, rompieron su compromiso con Dios. Es como hablar de un marido, vive con la esposa, pero hace años tiene 2, 3 amantes. Ustedes no se han dado cuenta, no han escuchado casos de hombres que mueren y el día que mueren, como tienen una finquita, tienen por ahí un negocio, el día que mueren es que la esposa descubre que tenía 4 mujeres más y 4 hijos más, un hijo con cada una de ellas. Porque cada una viene a reclamar en el día del entierro, ahí están con los hijos y reclamando herencia. Y la pobre esposa no sabía, o sea que vivía con un hombre que aparentemente delante de ella y de los hijos en el hogar era un santo, pero de puertas para afuera era un zángano, era una persona terrible. Hay personas que aquí en la iglesia somos santos en este hogar cristiano, pero de las puertas para afuera algunos que se quitan las alas, así como aquella cristiana vestía bien largo, inclusive su vestido era de manga larga, ya no usaba manga corta, sino que sus vestidos eran de manga larga, y vestía hasta el cuello, aquí, cuello tortuga, creo que así se dice, cuello tortuga, bien cubierta y una cabellera bien larga. Y esta hermana era tenida por muy santa, por muy consagrada, venía a la iglesia, estaba en el culto, le rendía culto a Dios y no era por ahí brincando, era muy seria. Pero resulta que cuando ella llegaba a la casa, se quitaba la cabellera, era una peluca, se quitaba el vestido y se ponía unos chorcitos y una ombliguera y salía y se iba a bailar. El vestido era el único cristiano y la peluca, pero la dueña no. Entonces, así tenemos una cantidad de gente hoy dentro de las congregaciones. Para nosotros, todos los que estamos aquí, no nos hemos descarriado. Pero es posible que haya uno descarriado aquí hoy. O 2, o 3, o 4, o de ahí para arriba uno no sabe. Pero para nosotros, descarriado es el que no volvió más. No, el Señor está diciendo en el versículo que está, porque hace mucho tiempo, déjeme el versículo que tenía ya perfilado, el 20, gloria al Señor. El 20 dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo. ¿Qué dice la Biblia? Llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo es el pacto que hicimos con Dios de serle fiel. Por eso el matrimonio simboliza un yugo. Porque cuando nos casamos nos enyugamos con el otro. Y si hablamos de los bueyes se enyugaban. Había una parte de madera que la colocan sobre el lomo de ellos y lo amarran y ellos quedan juntos, enyugados para arar, moler, etcétera. Y no se podían soltar, tenían que ir caminando a la par porque estaban enyugados. El cristiano la persona cuando acepta al Señor, se convierte en un cristiano, se enyuga a Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Pero qué habían hecho ellos? Ellos sabían
habían roto su yugo y sus ataduras y dijeron, no serviré. Y el Señor le dice, ¿qué hacían? ¿Cierto? Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Entonces, se está hablando de un pueblo que ya mucho atrás estaba ahí, como siguiendo fielmente al Señor, pero Dios sabía que hace tiempo lo habían dejado. Y hay gente que está en la iglesia y, como le dije hace un momento, participando de las cosas sagradas, pero ya su yugo está roto. O sea que el día que dejan de venir es porque ya llevaban mucho tiempo descarriados dentro de la iglesia. ¿Me está entendiendo? O sea que es como cuando uno dice, ay, amanece como la noticia en el barrio, ¿no? Esa noticia en el barrio. Que la señora Anacleta dejó al marido y se fue con Plutarco. O sea, amaneció esa noticia. Para nosotros apenas lo dejó ayer. Apenas ayer Anacleta dejó a su esposo por irse por Plutarco, pero resulta que como amantes venían ya 1 año, 2, 3 años. Así hay gente, para nosotros el hermano se descarrió ayer porque no volvió más. Pero es posible que hace tiempo ya había roto su yugo, su compromiso con el Dios del cielo. Aleluya. Entonces, esas son las razones por las cuales una persona deja al Señor. Ahora, en el orden que traemos, hoy miramos la fe fundada en la arena. Para mirar este tipo de cristiano, que su fe está fundada en la arena. Este tipo de cristiano, cuya fe está fundada en la arena, o sea, en lo débil, o que tiene una fe débil, esta persona tarde que temprano va a dejar al Señor. ¿Qué dice? La fe fundada en la arena es lo que se conoce como una fe frágil. O sea, no tiene una fe firme, no tiene una fe estable, sino una fe frágil. ¿Qué pasa con lo frágil? Por cualquier cosa se parte, se quiebra, se rompe. Lo frágil se rompe fácil. ¿Y qué hay que hacer con lo frágil? Hay que tratarlo con mucho cuidado porque si no se parte. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay cristianos que hay que tratarlos como frágil? Porque si no está bravo, está enojado, amenazando, que no vuelvo, que me voy, que aquello, porque tienen una fe frágil. Ese de fe frágil, porque su fe está fundada en la arena y no en la roca. Es lo que nos dice en Mateo capítulo 7, versículos 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué dice ahí? Y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué cayó? Este es el cristiano este cristiano de fe frágil, de una fe fundada en la arena, ese tarde que temprano deja al Señor. Cuando vengan las cosas que se nos vienen a todos. Porque el que estaba fundado en la roca no le vino lo mismo. A todos los cristianos sufrimos de las mismas pruebas, los mismos ataques. ¿A quién no miran mal? ¿A usted no lo han mirado mal alguna vez? ¿Alguna vez no lo han dejado con la mano estirada?
Mano, todos sufrimos, para que usted venga a decirme a mí que me atacaron, que el hermano me miró mal. Si así fuera, hace años me hubiera descarriado. Todos sufrimos lo mismo. El río nos da con la misma fuerza a todos. Los vientos nos dan con la misma fuerza a todos. Las lluvias caen sobre todo. Lo que no es igual es el fundamento. Entonces, ese cristiano cuya fe está fundada en la arena es un cristiano de fe frágil. Como toda construcción, ¿qué es lo más importante en toda construcción? Los cimientos. Estos deben de ser los más fuertes posibles, inamovibles, inmutables. Porque si no, todo el edificio se viene abajo. Ahora, en la vida de un cristiano, uno de los fundamentos primordiales es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que la fe es el fundamento principal en la vida de un cristiano. Si usted no tiene una fe firme, el río se lo va a llevar en cualquier momento. En cualquier momento usted se va a descarriar, porque su fe es frágil. Su fundamento es frágil. Así que es primordial edificar nuestra vida sobre una base sólida y perfectamente estable. ¿Por qué aquellos son de una fe débil? Aquellos que son de una fe débil o que la levantan en una fe débil, le edifican en los hombres. Y quiero que tengan bien en cuenta eso. La gente o los creyentes de fe débil son los que fundamentan su fe o la edifican en los hombres. Ya sea en los líderes, o sea, en sus pastores, o sobre una persona que está expuesta a fallar, o sea, pastor o denominación. Y voy a explicarle un poco esto. Gente que tiene su fe fundada en los hombres. Entonces, cuando yo tengo mi fe fundada en el pastor, el día que el pastor falle, ese día me descarrío porque falló el pastor. El día que la esposa del pastor venga mutilada a la iglesia, ese día vienen las hermanas que tienen la fe fundada en el hombre mutiladas también. Porque dicen, lo hizo ella, que es la esposa del pastor, como si fuera ella Dios. Ahora no lo voy a hacer yo. Como aquel que Dios hizo, hundió el Titanic. Entonces, cuando usted tiene su fe, uno admira a los hombres de Dios, los escucha, pero la fe nuestra no puede estar fundada ni en los líderes, ni en la denominación. O sea, si esta denominación se daña, entonces se va a dañar usted. El movimiento se dañó, entonces yo también me voy a dañar. No. Si la denominación los líderes se dañan, yo no. Ellos no son los dueños de la obra, ellos no son Dios. Dios no ha cometido ningún mal. Se dañó la obra, se dañó el pastor, se dañaron los hermanos, pero en Dios no hay daño. ¿Está entendiendo eso? Por eso es un peligro tener la mirada puesta o la fe fundamentada en un hombre. Por eso usted ve cristianos hasta ahora mirando a los hermanos. Pero si usted ve que hay jóvenes que uno le dicen, pero hermanita, ¿por qué viste así? Pero mira, la hermana fulana también viste así. ¿Qué me está diciendo a mí esa joven que estoy aconsejando? Que su fe está fundada en el hombre. Cuando yo llamo a un caballero y le digo, hermano, esto no le quedó bien, pero ¿por qué si el hermano fulano también hace esto? Me está diciendo, mi fe está fundada en los hombres.
Entonces, esa persona cuya fe está fundada en el hombre se va a descarriar, porque el día que el hombre falle, ese día se descarría. El día que esa congregación se divida, se desordene, esa persona también se va a apartar. Así que aquellos que son de una fe débil la levantan, la edifican en los hombres, ya sea en sus líderes, pastores, denominación, etcétera. ¿A dónde debemos tener los ojos puestos? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Cuánto adoramos la gloria del Señor? A su nombre. Ahora, cuando uno de estos falla, se sienten decepcionados por el hecho de que aquella fe estaba sobre una persona expuesta a fallar. Todos estamos expuestos a fallar. Así que esta persona va a descarriarse. Ahora, por eso usted ve, trasladan un pastor, y oiga bien esto, trasladan un pastor, y desde ese momento el pastor saliente, digamos que yo entrego aquí, me trasladan para otra ciudad, otro pueblo, etcétera. Y aquí hay un grupo de hermanos asistiendo, entonces yo los anoto y le digo al pastor entrante, aquí hay 30, 40, 50, fulano. Pero resulta que de los 50 que le entrego, solamente empiezan a congregarse 30, 20 no. Y esos 20 ya dejaron de venir porque cambiaron al pastor. Significa que tenían la fe fundamentada en el pastor saliente y no en Dios. Es verdad que humanamente le duele porque uno aprende a amar a ese pastor ya a los años, y de pronto nos ayudó mucho en consejos, orientaciones, tenía un buen mensaje, Dios lo usaba, y uno dice, se nos llevan de aquí una pieza de gran valor, qué bendición, pero aquí queda Dios, y aquí voy, yo le entregué mi vida, fue al Señor, y uno llora y todo eso, y uno quisiera que no se fuera, no es así. Eso hasta ahí va bien, pero ya el dejar a Dios por eso, ya el abandonar al Señor por eso, ya no está bien. Por eso usted ame a Dios, y el día que me trasladen lloramos los dos juntos. Usted llora en mi hombro, yo en el suyo, pero no deje a Dios. Tenga su mirada puesta en el Señor. O yo llegar a otra iglesia y ya descarríame porque me da tanto dolor con los hermanos en el Don Bosco, ay, la hermana Marce, ay, que la hermana fulana, que el hermano Chucho, que el hermano fulano. O sea, uno, y ya descarriarse y mirar mal allá a los hermanitos donde lo colocara uno, no, tampoco. Número uno, porque yo le estoy sirviendo a Dios, y estos de aquí son de Dios y allá son de Dios también. Así que esto no debe afectar para nada nuestra relación con Dios. ¿Cuántos bendecimos la gloria del Señor? Ahora, cuando no estamos firmes, los problemas vienen, las tribulaciones nos angustian y todo se viene abajo para levantarla, por levantar la fe en la arena. Necesitamos ser sabios, fundar nuestra fe sobre Jesucristo. Él es la roca fuerte, el verdadero cimiento. ¿Qué dice segundo libro de Samuel 22:2? Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Él es nuestra roca. Y sobre esa roca está fundamentada nuestra fe. Nuestra fe. Salmo 18:2. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Es Dios. Así que este cristiano que tiene su fe fundada en la arena se descarría. Y ninguno en la iglesia tiene la culpa.
se descarrió por tener una fe frágil, por no fundamentar su fe en Jesucristo. Tanto bendecimos la gloria de Dios. Vamos a mirar a este otro cristiano. Los que siguen a Cristo por interés. Este es otro tipo de cristiano que está siguiendo al Señor por interés o por intereses. Y aquí hay una lista que pudiese uno resaltar. Hay muchachas que están en la iglesia y se consagran y hasta se hacen bautizar porque están enamoradas de un muchacho que asiste a la iglesia. Y se consagran y visten largo, y eso no se pierde en culto, no se pierde en oración, no se pierde en ayuno. Pero todo eso no es amor a Dios, sino amor a Filipito, a ese crespito que asiste ahí, a ese flaquito que asiste ahí, a ese es su Diosito. Y así que no se pierde. Y eso vienen, si en las madrugadas se pone un periodo de oración a las 3, a esa hora están ahí. Si se coloca otro periodo de oración a la 1, ahí están. Si ponen ayuno el día que sea, ahí están esas jóvenes, ahí está ahí. ¿Por qué? Porque sabe que ahí va a estar ese muchacho y por darse caldito de ojo todos los días y estar ahí. O viceversa. El muchacho jovencito, que eso no se pierde en nada, pero por darse el caldito de ojo con la muchacha. Pero el día, óigame bien, el día que ese muchacho, por estudio, por trabajo u otra razón, no vuelve más a esa iglesia, usted verá que ese grupo de muchachas se descarría. Pensé que iba a haber un amén que volaba este techo. Por eso usted ve que cuando ciertos jóvenes ya no están en la iglesia, cierto grupo de muchachas se descarría. O viceversa, cuando cierta muchacha ya no está en la iglesia, porque se fue por estudio, otra cosa. Esos muchachos que estaban ahí, que eso no se perdían oración, ni ayuno, y hasta barrían, y hasta decían, ¿qué más hay que hacer? Y no se querían ir ni de la iglesia, porque así son, no se quieren ni ir. Y ya uno pila, que vamos a cerrar el templo. Y todavía hay que pagando el ventilador, que limpiando. No es porque por estar ahí el asunto. El día que esa muchacha se vaya de la iglesia, cierto grupito de jóvenes varones se apartan. Y luego sacan excusas. No, fue que por esto, que por aquel, que fulano. No. Se le fue el televisor, se le fue su agrado, se le fue cuentico, hermano. En esto hay que ser maduro, en esto hay que tener claridad de las cosas. No hay que ser niño espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre gloria. Pero dejemos a los jóvenes quietos. También hay adultos y adultas que también les sucede lo mismo. Así que el día que falte fulano de tal, usted verá que fulana de tal no vuelve más. El día que fulana de tal no vuelva, fulano de tal tampoco. Y con eso ya le digo todo. Porque hay un interés, no es Dios. Cuando yo estaba en la iglesia, que yo acepté al Señor a los 20 años, hubieron unas jóvenes que se convirtieron al Señor y se bautizaron, y eso no, oración en las madrugadas y todo. Y lo digo con respeto, con temor, con reverencia a Dios y en este altar donde estoy. Y no lo digo ni para vanagloria, ni lo digo con orgullo. Lo digo por ampliar lo que estoy hablando. Algunas de ellas me dijeron, cuando vieron que yo no reaccionaba ni hacía nada, me dijeron,
yo me convertí por usted, me bauticé, soy virgen, haga conmigo lo que quiera. Siendo ya pastor, muchas cosas han sucedido así. He dicho, si es así, aquí no vuelva más. A este templo no vuelva más. Yo no estoy por eso. Yo le hablo por lo que he vivido, por lo que he visto. Entonces, hay un interés, pero hay otro tipo de interés, porque a veces en la iglesia, personas que llegan necesitadas y uno les da un mercadito, o les da una ofrendita, o a veces hay un grupo en la iglesia que recoge mercado y le reparte a los más necesitados. Entonces, hay gente que está ahí por interés, o porque hay un hermano que le dio una habitación para que duerma y no les cobra. Entonces, están ahí por interés. Ese tipo de cristiano va a dejar a Dios tarde que temprano. Vamos a mirarlo. Lucas capítulo 9, versos 57 y 58. ¿Lo tiene? Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Este es de esos cristianos que dicen: como sea, donde sea, Señor, yo te amo y muero por ti. Mentira. Mentira. Este es mentiroso. ¿Qué le está diciendo al Señor? Te seguiré a donde quiera que vaya. ¿Qué le dijo Jesús? Las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Este había estado cuando multiplicó los panes, los peces, y dijo: andar con Jesús paga. Porque si no hay comida, Él multiplica la comida. Si me enfermo, me sana. Y si me muero, me resucita. Así que vale la pena, con Él estoy hecho a donde quiera. Pero la respuesta de Jesús fue contundente. Y no sé por qué utilizó, lo pongo a investigar a usted, uno de los animales más rastreros y odiados, zorra. Investíguelo usted, para que se dé cuenta el grueso de la respuesta que Jesús le dio. Las zorras tienen su guarida. Ahora, ¿qué dice San Juan 6, 26 y 27? Léalo. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. ¿Se da cuenta que por la comelona lo estaban siguiendo? Eso es seguir a Cristo por interés. Verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Lo estaban siguiendo por la comida, porque multiplicó los panes y los peces. Entonces la persona dice, con el Señor paga porque Él le da uno. Entonces, estas personas buscaban a Jesús no porque le amaban y querían seguirle, mucho menos porque querían ser sus discípulos, sino porque estaban interesados en lo que podían conseguir de Él. O sea, lo estaban siguiendo por lo que podían conseguir de Él. O sea, estaban interesados en los beneficios, no en Jesús. Y este tipo de cristiano que está en la iglesia por los beneficios que puede recibir, ese va a terminar fuera. Porque ese no está por el Señor, y el que no está por el Señor tarde que temprano va a terminar afuera. En este caso, sus
en este tipo de personas, su interés era la comida, ya que recordemos que ellos habían sido testigos de cómo el Señor había alimentado a una multitud con unos cuantos panes y peces. Después de todo, tener comida gratis no le cae mal a nadie. Y ellos comieron gratis y se saciaron y recogieron 12 cestas de los pedazos que sobraron. Así que dijeron, estamos hechos. Te seguiré a donde quiera que vayas. Gente que está dentro de las iglesias por intereses, pero no por el Señor. Ahora, este también fue el caso de los 10 leprosos, quienes clamaron a Jesús por sanidad. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Se acercaron y pidieron misericordia. Ellos gritaban a gran voz diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, sana nuestra lepra. Pero una vez que fueron sanos, solo uno de los 10 regresó para adorarle y agradecerle. Los otros 9 se olvidaron de aquel que los sanó. Por eso hay gente, hermano, que va a las campañas y sigue al Señor por interés que el Señor los sane. ¿Y cuántos por ahí que por vagabundos y por infieles los deja la mujer? Ahí sí vienen a la iglesia para que Dios le haga volver la señora. Y en todo culto, oren por mí para que mi señora vuelva. Y yo no oro para que ella vuelva, yo oro para que usted cambie. Aquí me he sentado mucho con hombres llorando, hasta se han arrodillado delante de mí, y yo no, siéntese, llorando para que ore por mi esposa que fue, y siéntese. ¿Usted sabe a quién vino? Sí, yo soy pastor, así que si está dispuesto a escuchar a un pastor, hablo con usted, me dijo, listo, no está hablando sino con un pastor. Le he dicho, ¿usted por qué lo dejó la señora? Es que por ahí tenía unas, usted sabe las canitas al aire que uno se echa. Yo dije, bien hecho que lo haya dejado y que le duela ahora y que sufra, llore y sufra. Usted tiene la culpa. Si usted trata bien a esa mujer y le es fiel, esa mujer jamás lo va a dejar. Esa mujer muere a su lado, pero no lo deja. Entonces ore para que vengan. No, voy a orar para que usted cambie. Porque ella vuelve y usted sigue siendo el mismo si su corazón no cambia. Y algunos me han dado la gracia, otros se han ido bravos conmigo. Pero ni lo uno ni lo otro me afecta. Porque cuando usted habla la verdad y hace las cosas como es, no importa quién se vaya bravo. El mal lo tiene el que se fue bravo, no el que enseñó, el que orientó. Es por ejemplo hoy, si usted se va bravo, yo no me siento redarguido, porque yo estoy enseñando verdades. Y para enseñar verdades me puso Dios aquí en esta iglesia y me paró en ese altar. Y mañana me volveré a parar a enseñar verdades. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esto lo sanó el Señor, pero solo uno volvió. Los demás lo buscaron por interés. Y como lo buscaron por interés, no volvieron. Esos se quedaron allá. Es decir, buscaron a Jesús por la conveniencia y por el interés de recibir un milagro. Pero una vez que lo recibieron, se olvidaron de él. De allí que el Señor Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpios de la lepra, los 9, ¿dónde están?
Lamentablemente lo mismo sucede hoy en día, cuando muchos buscan a Dios solo cuando se encuentran enfermos y en diferentes adversidades, ahí sí lo buscan. En ese momento es donde claman: Señor, ayúdame, dame un trabajo, sáname, sálvame de este problema. Y otros se atreven a decir: si me saca de esta, dejaré mi vieja vida, me consagraré y te serviré si tú me sacas de esta. ¿Sí está escuchando lo que está prometiendo eso? Pero una vez que Dios les provee un trabajo, ahora dicen: ya no tengo tiempo para congregarme porque tengo que trabajar. Por eso uno aquí va aprendiendo. Algunos pensarán es muy duro y mirarán a otros como más suave. De pronto esos otros no han tenido la experiencia, les falta todavía recorrer lo que uno ha recorrido. Pero cuando, hermano, pastor, que ore por esta hoja de vida, yo le digo, se va a congregar cuando Dios le dé el trabajo. Primero lo pongo a confesar ahí. Así que si me va a traer la hoja de vida y no está dispuesto a hacer la confesión de todo corazón, no la traiga. Se va a congregar cuando tenga este trabajo. Va a honrar a Dios con las bendiciones de este trabajo. Va a venir, va a seguir amando a Dios congregando. Sí, bueno, vamos a orar. Porque Dios te provee este trabajo y ya no vuelves a la iglesia. Y a toda hora te excusas con el trabajo, o con el estudio, o el negocio. ¿Cuántos han puesto uno a orar por negocio? Y ora uno para perderlo. Orar yo para que le dé un negocio para perderlo, para que no vuelva más a la iglesia. Entonces que no le dé nada. Que ande mascando el agua, pero viene a la iglesia. Mascando el agua, pero se congrega. Mascando el agua, ayuna. Mascando el agua, vigila. Mascando el agua, está. Pero bendecirlo y que no vuelva y que deje a Dios. No estamos para llenar el mundo de empresarios, sino el reino de los cielos de gente salva. Aquí a veces se han llenado esto de vecinos, que yo los conozco por aquí, vienen y traen las hojas de vida. ¿Para qué ore, pastor, que estamos aguantando? Y a los días, ¿qué pasó? Uy, como si hubiera, pastor, ya me salió trabajito, gracias a Dios, y no vuelven más. Han venido hasta las oraciones y han estado aquí aguantándonos hasta las 12 de la noche, los clamores que hacemos aquí. Y ahí sentados, hermano, porque vinieron con una necesidad y Dios les ha respondido. Y nunca más los volvemos a ver. Y ya ni los saludan, lo ven a uno en el Transmetro, en la calle, ni los saludan. Pero en las necesidades lo conocen a uno hasta en el oscuro, hermano. Aquí se fue la luz esta semana y yo estaba allá afuera, salí de la oración, tomé un tinto allá afuera y estaba oscuro. Y pasó uno y me conoció: pastor, esto de que no tengo trabajo, que mire, hasta en el oscuro lo conocen a uno. Entonces la gente, gloria al Señor, entonces una vez Dios les provee, una vez Dios los bendice, se olvidan. Entonces una vez se sienten sanos, dicen: ahora estoy sano, puedo volver a hacer lo de antes. Esa gente que están siguiendo al Señor por interés, se apartan del Señor. Y ninguno en la iglesia tuvo la culpa. Esa persona. Otro creyente, falta de sometimiento a la palabra de Dios. O sea, gente que está en la iglesia, pero no se someten a la palabra. No se someten. Y viven como a ellos les gusta, como a ellos les parece. Y el consejo le entra por un oído y le sale por el otro. Ya no les entra ni el cuento de Caperucita Roja. Hacen lo que quieren. No se someten a la palabra. Esa persona
que no se someta a la palabra, siempre se sentará y la palabra le dará pero duro. Esos son los que en todo culto la palabra todo es para ellos. Claro, porque como no obedecen, por donde se predique, les cae. Por donde se enseñe, les cae. Y uno trata de suavizar, pero les cae. ¿Por qué razón? Porque no obedecen la palabra, así que desobedecen. ¿Qué dice esta falta de sometimiento a la palabra? San Juan 6, 59 al 61. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. ¿Qué pasó en el verso 60? Léalo conmigo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Dónde estuvo el problema? ¿Dónde está el problema en este tipo de cristianos? En que ellos no están dispuestos a someterse a la palabra. Esos son los que en todo culto dicen: me dieron una garrotera, me dieron una garrotera, y todo culto es una garrotera y salen apaleados. En otras partes no dicen garrotera, me dieron pisco. Otros dicen: nos dieron un regaño, a toda hora el pastor le regaña. ¿Por qué? Porque esa persona le falta el sometimiento a la palabra de Dios. Entonces esa persona, como no quiere cambiar, llega un momento que dice: ya no aguanto más garrotera, ya no más. Todo culto siempre es, si me siento en la primera banca, en la última, trato de llegar a ya finalizando el culto y ahí está la palabra. Entonces, para no oírla más, no vuelvo. Pero nadie tiene la culpa, simplemente que esa persona no tiene un corazón dispuesto a someterse y a vivir la palabra de Dios. Nadie lo sacó. Y quiero que se grabe bien esta frase: de la vida cristiana no lo saca a uno nadie, uno se sale solito. Lo vuelvo a decir: del camino del Señor nadie lo saca a uno, se sale uno solito. Grábese esta otra, grábese esta otra. Dios no manda a nadie al infierno, y bíblicamente así es. La gente va solita, voluntariamente al infierno. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos y miramos otro tipo de cristiano: los que siguen a Jesús con miedo del mundo. O sea, están viniendo a la iglesia y vienen escondidos, y antes de, inclusive yo los he visto, pasan, le dan la vuelta a la cuadra, dan otra vuelta, a ver que nadie, ningún amigo esté por ahí, ninguno que lo conozca esté por ahí. Cuando ya han hecho esa ronda, ya han hecho la atalaya, nadie me está mirando, se meten a la iglesia. Y llegan a la iglesia y es como escondido, buscando sentarse detrás de una columna, por ahí pegado a la pared, contra la pared. Y usted los ve a todas horas así. Ven a uno en la calle y lo esquivan a uno, porque uno los ve desde lejos, y ¡pam!, se meten por otro callejón, para que uno no le diga: Dios le bendiga, hermano. Y algunos le dicen: no, cuando usted vaya, porque trabajan en almacenes, en puestos comerciales, cuando vaya al almacén, no me salude, porque el patrón no le gusta el evangelio. Miedo. Y lo ve, uno dice: buena, apenas lo ven uno, los ve, se ponen pálidos, porque dice: ya va el pastor, me va a tirar al agua que yo soy cristiano, me va a decir Dios le bendiga. Yo no sé qué haría usted, pero yo lo saludo. Dios le bendiga.
Miedo al mundo. Que no lo sepa mamá, que no lo sepa papá, que no lo sepa el marido, que no lo sepa la mujer, que no lo sepa el abuelo, que no lo... Hermano, no podemos seguir a Dios con miedo al mundo. Ese que viene a la iglesia y que se convierte en un seguidor de Cristo con miedo al mundo, ese va a terminar fuera. Y nadie en la iglesia tiene la culpa, sino que por ese miedo a toda hora, ese temor al mundo. Miremos lo que nos dice Mateo, capítulo 26, versos 69 al 74. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Qué dijo Pedro? Verso 70. Mas él negó delante de todo diciendo: no sé lo que dice. Oye, yo no sé lo que, señora, usted está, no sé lo que dice. Miedo al mundo, miedo a sufrir por la causa del Señor. Estaba ahí con miedo, con temor, negando al Señor. Luego, dice el versículo 71, saliendo a la puerta, le vio otra. Y dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. La primera dijo Jesús el Galileo, esta dijo Jesús el Nazareno. ¿Qué le respondió el hermanito? Verso 72. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. No lo conozco. Si fuera por aquí en esta cultura, por mi madre que no la conozco. O sea, juró con juramento no conocer al Señor. Eso es miedo al mundo. Una persona así, tarde que temprano va a salir. Verso 73. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces comenzó a maldecir. A maldecir. Como le digo, tu manera de hablar te descubre. Hablas como un cristiano. Empezó a hablar como un mundano, como un impío, con palabrotas verdes de grueso calibre. Esa que se le salen a usted cuando está bravo. Esa misma. Esa que se le salen a usted cuando está enojado. O cuando le comen la carne de la comida. Alabe la gloria del Señor. Gócese, que aquí está el Señor. Comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. No conozco al hombre. A ese hombre yo no lo conozco. A Jesús el Galileo, Jesús el Nazareno, yo a ese hombre ni lo conozco siquiera. Yo nunca lo he visto. Hasta ahora sé que existe ese Jesús Nazareno. Por miedo al mundo. Así hay cristianos en la iglesia. Por ahí vi una película que se llama Cristiano de la Secreta. Nunca la he visto, pero vi el CD, Cristiano de la Secreta. Entonces, así hay tantos creyentes. A lo menos a este le cantó el gallo y se reconcilió. Pero a otro, ese que vive así, ese no va a perseverar. Porque el miedo al mundo, la vergüenza que siente de los demás que no se den cuenta que es cristiano, tarde que temprano va a terminar fuera. Y ninguno en la iglesia tuvo la culpa. Lo que pasa es que la gente se aparta y busca una justificación. Cristiano de labios. Este es otro, ese de labios. ¿Qué dice Mateo 15, 8 y 9? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos
de mí. Aquellos que son solo de labios, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Ah, mi papá lindo. Usted no ha encontrado esa cantidad de palabreros por ahí mentirosos. Eso hablan de Dios y eso. Y saben que uno es cristiano y esos empiezan a cantar coros. ¿Sí? Solo de labios. Pero el corazón de esa gente, ¿dónde está? Lejos de Dios. El corazón de esa gente está lejos de Dios. Y cuando un corazón está lejos de Dios, el cuerpo se aleja tarde que temprano. Si mi corazón está lejos de Dios, mi cuerpo se va a alejar de Dios. Un día de esto no lo van a ver aquí. ¿Por qué? Porque mi corazón está lejos de Dios. Y tarde que temprano esa persona va a dejar a Dios, va a dejar el evangelio. ¿Qué dice el versículo 9? Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Lucas 6:46, que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esos son los cristianos de labios, los que no hacen lo que Dios dice. Solo son cristianos de labios, pero no de corazón. Y por esa razón se alejan de Dios. Y ninguno en la iglesia tuvo la culpa. Así que no se puede justificar. Voy un poquito rápido porque el tiempo corre. Corazón no arrepentido. ¿Qué dice Romanos 2:5? Este es otro tipo de cristiano que se aparta, que no persevera. Pero por tu dureza, dos cosas tiene este tipo de cristiano. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Gente que está en la iglesia, pero su corazón no está arrepentido. Asisten, compran la Biblia y hasta se hacen bautizar, pero no tienen un corazón arrepentido. Son duros de corazón, duros para obedecer, duros para hacer la voluntad de Dios, duros para vivir para Dios. Y entonces dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, ¿qué atesora ese cristiano? Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ese cristiano está reservado para la ira en el día del juicio de Dios. Ese se aparta, porque ese simplemente está en la iglesia, pero su corazón no está arrepentido. Es ese que allá en la casa canta música mundana. Es ese que cuando está por allá solito se toma su cervecita. Es ese que todavía hace cosas, no tiene un corazón arrepentido. Pero ¿qué pide el Señor? Arrepentíos y convertíos. Dos cosas, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean lavados. Hay gente que no está arrepentida, viene a la iglesia, está en la iglesia, canta, ora, ayuna y muchas cosas más, pero su corazón no está arrepentido. Por eso ama el pecado todavía y vive recordando el pecado. ¿Qué hizo Israel? ¿Qué hacía Israel en el desierto? Ay, nos acordamos de las holladas de carne que comíamos en Egipto. Ay, nos acordamos de los puerros, de los melones, de los pepinos, de la cebolla, cuando comíamos en abundancia. ¿Y qué eran allá? Esclavos. ¿Y qué dijeron un día? Hagamos un caudillo y volvamos a Egipto. O sea, salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y hay creyentes, personas en la iglesia que salieron del mundo, pero el mundo no ha salido del corazón de ellos. Y esto no se trata solo de salir del mundo, sino que el mundo salga también dentro. Que ya no esté el carnaval en mí, las modas indecorosas,
Que ya en mí no esté el baile y la música mundana, que en mí no estén los placeres de la vida, que en mí ya no estén las vanidades del mundo, porque el mundo salió de mí, ya salió de mi corazón. Por eso es que Dios en los 40 años los exterminó a todos. Ninguno de ellos entró a la tierra prometida, solo los niños. ¿Por qué cree usted que todos ellos murieron en el desierto en esos 40 años? Porque Egipto no salió de su corazón y no entraron a la tierra prometida. Una persona que no tenga el corazón arrepentido no entra al cielo. Bendito sea el nombre del Señor. No entra al cielo. Los no nacidos de Dios. Este es otro tipo de cristiano. Primera de Juan 5:4. Quiero que lea conmigo en alta voz, de tal manera que el que está al lado abra un ojo a lo menos. Diga, vamos todos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Otra vez, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Por última vez, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. El creyente que es nacido de Dios, que nace de Dios, vence al mundo. Vence la murmuración, vence las pruebas, las dificultades, las crisis, los ataques, las burlas, vence todo eso. Ese cristiano que no es nacido de Dios, que no ha nacido de Dios, que no tiene un corazón arrepentido, que no ha nacido de nuevo, esa persona tarde que temprano deja la iglesia, da la espalda. ¿Por qué? Porque no ha nacido de Dios. Y voy rápido, voy a mostrarles el último. Los falsos cristianos. ¿Sabe que dentro de la iglesia hay falsos? Sí, Señor. Gente que está dentro de la iglesia, pero son falsos. Son falsos cristianos. Comencemos leyendo el capítulo 8 de Ezequiel. Miremos primero el versículo 1. Dice, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, dice Ezequiel, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Mire esto tan grande que sucede ahí. Y miré, he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Verso 3, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedejas de mi cabeza. Lo tomó y sacó, y dice, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. O sea, tomó a Ezequiel y sacó de dentro de Ezequiel a otro Ezequiel. ¿Sí me entiende? El cuerpo quedó ahí, pero Dios lo sacó del cuerpo y se lo llevó. Así que Ezequiel estaba ahí, en aquel lugar, sentado con los ancianos lo veían ahí, pero él no estaba ahí. Dios se lo llevó. Y mire para dónde se lo llevó y a mostrarle qué. Estamos en el versículo ¿cuál? 3, ¿no? Me tomó por las quedejas de mi cabeza y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios. Mira dónde lo llevó. A Jerusalén. A la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celo. Y aquí ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo.
Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré qué había. He aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Y quiénes estaban adorando y sirviendo a esas imágenes? El versículo que sigue. Y delante de ellos estaban, ¿cuántos varones? 70 varones. ¿De cuáles? De los ancianos de la casa de Israel. Estaban allí. Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subió una nube espesa de incienso, ofreciéndoles a todas esas imágenes de bestia, de reptiles. En el templo adoraban a Dios, y allá ocultamente, en lo oculto, escondido donde nadie los veía, a puerta cerrada, que estaban adorando prácticamente a Satanás. Ahí habían reptiles, habían bestias, ahí estaban adorando. Y nada más ni nada menos, eran 70 varones de los ancianos de Israel, la gente madura, gente falsa. Gente falsa. Estaban ahí. Y Ezequiel estaba ahí mirándolo, y ellos no se daban cuenta. Porque Ezequiel estaba en visión, en el espíritu, ahí viendo aquello. Pero ahí lo estaba. Y Dios lo lleva para decir, para que tú veas lo que estos hacen en secreto. Es que hay gente que hace tantas cosas en secreto, hermano. Hoy hay hasta pastores que por allá se meten a un motel y tienen su amante, y luego el domingo están predicando en las iglesias. Músicos, cantantes, gente de renombre, predicadores, creyentes, haciendo lo malo por allá en lo oculto. Vamos con el verso 12. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tiniebla? En tiniebla significa escondidos. Cada uno en su cámara, pintada ¿de qué? De imágenes. Y mire por qué. Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Cuán ciegos y engañados están, hermana Marcia, y que Dios no los ve. Dios ve todo. Dios ve todo. Dios ve todo. No hay nada que Dios no vea. Dios lo ve todo. Aleluya. Y que Dios ha abandonado la tierra. Dios está presente. Dios está aquí en esta hora. Él no nos ha abandonado. Verso 13. Me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres, o sea, hermanitas, que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Según Tamuz es el hijo de Semiramis, la esposa de Nimrod. Y estaban adorando a Tamuz. Es otra historia que se la contaré después, quién era Tamuz. Que de la palabra la T, Tamuz, viene la cruz de Cristo.
pero estaban ahí adorando a Tamuz. Y en el templo adorando a Dios, y allá escondiditas las hermanitas adorando a Tamuz. Eso es lo que se ve. Y lo estaban haciendo en la casa de Jehová, que tenía varios aposentos. En uno de esos lo hacían. Oiga bien lo que le voy a decir. Un grupo de jóvenes, eso fue algo que yo soy testigo, no en la iglesia donde yo pastoreaba, sino donde pastoreaba un compañero mío. Los jóvenes que un periodo de oración en las madrugadas, pero de ese periodo de oración salieron niñas embarazadas dentro del mismo templo. Se iban dizque a orar y tenían sus relaciones allá. Falta de respeto, de temor. Estos estaban adorando a Tamuz ahí mismo. Esta gente un día van a dejar a Dios, no van a volver más a la iglesia y buscarán para justificar y esconder su hipocresía. Porque la gente que peca es hipócrita. Entonces busca esconderse, busca poner delante una excusa para que diga, sí, pero la verdad no es esa. Hay jovencitos, jovencitas que dejaron de fumar marihuana, entre comillas, aparentemente, y vienen a la iglesia. Y luego se apartan, ¿no? Y a señalar a la iglesia con culpable, no. Hace días fumaban marihuana escondida y venían a veces a la iglesia tocados. Groggy, por eso es que vienen a veces, hermano, y con eso no le digo, no le estoy diciendo que no dance, pero a veces muchas dance porque vienen tocados. Vienen, como se dicen, entonados. Yo le estoy hablando de lo que conozco, no le puedo dar nombre porque eso no es ético, pero yo le estoy hablando de cosas que sé. Que asisten a la iglesia, pero se meten con amantes 3, 4 horas por allá, con hombres, jovencitas, muchachas, y luego se apartan. Fue la iglesia, fue los hermanos. Y cuando uno le llamaba la atención, no, yo no he hecho nada. Qué chismoso en la iglesia. No. Alabe la gloria del Señor. Está como tremenda la cosa, ¿no? Alabado sea Dios. Cristo vive, a su nombre sea la gloria. Pero la gente hace sus cosas a escondidas porque dicen, no nos ve Jehová. Pero este tipo de personas terminan fuera porque son falsos. Son falsos. Usted podrá hacer billetes falsos y podrá distribuir una cantidad y conseguir muchas cosas con billetes falsos, pero tarde que temprano eso falso lo van a descubrir. Lo falso no persevera. Gloria al Señor. Verso 15. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún. Verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Note bien que todo está sucediendo ¿dónde? Dentro de la casa de Jehová. Sin temor, sin decoro, sin reverencia. Y dice ahí, entre la entrada y el altar habían como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente, adorando el sol dentro de la casa de Dios, pero adorando al sol. Dentro del templo, pero adorando el sol. De ahí sale un tema tremendo. Dentro del templo, pero adorando ¿a quién? Porque yo puedo estar aquí, pero estoy adorando ¿a quién? Alabado sea el nombre del Señor. Adorando el sol. Verso 17. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Y dice el Señor, es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que se hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices.
Le voy a explicar esa frase. Esa frase tiene doble connotación. Aplicar el ramo a las narices. Le va a pasar a aplicar el ramo a las narices. Algo que es muy común en el ser humano, los vientos que usted expulsa de adentro. ¿Quién es el primero? ¿Cuál es la primera nariz a quien le llega? A la suya. ¿O no es así? Eso significa esa parte ahí. Ese viento que usted expulsa de dentro, la primera nariz que lo recibe y le da el visto bueno es la suya. Aplicar el ramo a su propia nariz. O sea que lo que ellos estaban haciendo se volvería a ellos, así como se vuelve el viento a la nariz del que lo expulsa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice el verso 18? Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. O sea, bajo el juicio gritaría, Señor, ten misericordia. Están cosechando lo que sembraron. Falsos cristianos, esos terminan fuera. Dios mismo se encarga en sacarlos, porque son gente falsa. Así como hay falsos policías, falsos médicos. ¿Ha visto eso por las noticias? Falsos policías, falsos médicos y hasta falsos alcaldes y gobernadores. Gente hoy que se camufla. Así también hay falsos predicadores, falsos pastores, falsos cristianos. Esa gente termina fuera porque no estaban dentro del camino del Señor con transparencia. Amado hermano, este se descarría y nadie tuvo la culpa. Ese nunca fue. Dejó al Señor por su mal corazón. Amén. Y amén. No se diga más. Solo que usted haya madurado con esta enseñanza. Y por favor, no justifique a nadie que deje a Dios. No lo justifique. Búsquelo. Hágalo reconciliar de corazón, pero no lo justifique. Jamás, no lo haga, porque Dios no lo hace, ni la palabra de Dios tampoco. Que Dios nos ayude con la ayuda que nosotros dejamos que Él haga. Dios nos ayuda si nos dejamos ayudar por Él. Esté de pie, por favor. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por tu palabra. Démosle gracias a todos al Señor, hermano. Porque Dios nos ha traído esta enseñanza y la hemos podido entender. Te damos gracias. Exaltamos tu santo nombre. Glorificamos tu nombre, eterno Dios, Salvador, que nos has permitido compartir, Dios de los cielos. Aleluya. Nos has permitido, Dios mío, compartir tu palabra y traer esta enseñanza para edificar a tu pueblo, edificar tu iglesia, edificar nuestra vida espiritual. Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Guíanos con tu presencia. Guíanos con tu presencia, Señor. Bendito Salvador. Bendito Rey, aleluya. Aquí hay este pueblo que ha estado siguiendo la secuencia de esta enseñanza. Y lo que estamos perseverando, ayúdanos a ser transparente contigo, oh Dios de los cielos. Y no permitas, Señor, que nos apartemos de ti. Perseveremos, Señor, siempre, siempre en tu camino. Gracias, Señor. Démosle un aplauso al que vive, al Todopoderoso. Alabado sea Dios, al nombre de Cristo. En esta mañana quiero saludar a todos los
oyentes, todas las personas que han estado con nosotros. Tenemos alrededor de 2,000 oyentes en esta mañana. Gloria al Señor, que han estado viendo y oyendo este mensaje. Tenemos alrededor de 15 países conectados. Usted no le parecerá importante, pero el que entiende esto, y desde un rinconcito de acá, y una iglesia como esta, tener todo esto, personas oyendo y viendo la palabra, es un motivo para darle la gloria y la honra al Señor, quien lo hace todo. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos oyentes en Perú, Ecuador, aquí en Colombia, Venezuela, Israel, Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Chile, Brasil, Corea del Norte y Jerusalén. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto adoramos la gloria del Señor? A su nombre. Que la palabra del Señor siga llevando bendición a muchos. Y hemos tenido, hermano, los cultos seguidos. Anoche, cuando terminamos el mensaje, ya iban casi 1000 reproducciones del mensaje de anoche. Anoche traímos un mensaje interesante que usted se lo perdió lastimosamente. Gloria al Señor. Y hasta el momento lo han visto más de 8,000 personas. El del jueves lleva 24,000 visitas. Eso es muestra de que Dios está bendiciendo a mucha gente y que mucha gente está recibiendo el contenido de la palabra y está siendo de bendición a sus vidas. Ellos a la distancia, pero usted y yo estamos aquí presentes. Así que debemos valorar aún más, gloria al Señor, la bendición de Dios. Siéntese, por favor, quiero entregarle unos anuncios.